Buenas tardes, hoy le vamos a hablar sobre la aplicación de las ecuaciones diferenciales para la resolución de un circuito RLC. Nuestro grupo de proyecto está conformado por María Carmona, Juan Hernández, Geraldine Leguízamo, Melissa Martínez y José Monsalvo. Nuestro proyecto está compuesto por introducción, objetivos, marco teórico, aplicaciones, desarrollo y conclusión. En los sistemas electrónicos y eléctricos tales como los RLC, los componentes que conforman estos circuitos son elementos de variables dependientes al tiempo por sus estructuras internas y mediante el uso de las ecuaciones diferenciales y sus herramientas es posible analizar y resolver las incógnitas existentes sobre cierto punto de un circuito. Una herramienta muy útil es el uso de la transformada de Laplace. El objetivo general de nuestro proyecto es demostrar a través de ecuaciones diferenciales la resolución y análisis de un circuito RLC. Dentro de los objetivos específicos tenemos analizar el comportamiento de un circuito RLC a través de la relación entre leyes y ecuaciones diferenciales. Analizar y proponer una ecuación diferencial a partir de un esquema de un circuito RLC en serie y analizar y proponer una función de transferencia de un circuito RLC. Ok, la información usada para la elaboración del proyecto la podemos encontrar en esta parte. Usamos más que todo las teorías de la ley de Ohm, la función de transferencia y la ley de Kirchhoff. En primera instancia tenemos la ley de Ohm, la cual establece que la diferencia de potencial que aplicamos entre los dos extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad que tenga la corriente. También es una ley la cual se emplea para calcular los parámetros básicos de esta, siempre y cuando alguno se conozca. Luego tenemos la función de transferencia, la cual es una representación del sistema eléctrico tanto de entrada como de la salida, teniendo también en cuenta que este tiende a comportarse como un polinomio de segundo grado. Y finalmente tenemos la ley de Kirchhoff, siendo técnicamente dos igualdades que se basan en lo que es la conservación de la energía y la carga de los circuitos eléctricos. Además de los métodos mencionados anteriormente, también se usó la transformada de Laplace. Esta transformada se sabe que es una integral impropia que puede ser divergente. Es bastante usada al momento para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Y además de lo anterior mencionado, se utilizaron los diversos teoremas del cálculo para la ejecución óptima del presente proyecto. Algunas de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales encontramos la transformada de Laplace. Es una herramienta que nos permite transformar los problemas anteriores en problemas algebraicos. Y una vez resuelto este problema algebraico, más fácil a priori de resolver, calcular a partir de la solución del problema algebraico, la solución de problemas de ecuaciones diferenciales. Como ya sabemos, la transformada de Laplace es una herramienta muy poderosa para la resolución de circuitos RCL. La ecuación diferencial que está en el dominio del tiempo mediante la transformada de Laplace pasa al dominio del campo S. El dominio de Laplace, una vez resuelto, efectuando las respectivas operaciones algebraicas, se aplica la transformada inversa de Laplace para obtener respuesta en el dominio del tiempo. Bueno, para la demostración de la temática escogida en nuestro proyecto, decidimos mediante las ecuaciones diferenciales ordinarias y sus herramientas tales como transformada de Laplace y funciones de transferencia, entre otras, decidimos analizar un circuito conformado por una fuente de tensión, una resistencia de 7 ohmios, un inductor de 12 henrios y un capacitor de 1 faradio. Cabe recordar que estos elementos son elementos electrónicos pasivos y el voltaje definido en cada uno de estos está dado por las ecuaciones que vemos a la derecha. Es decir, el voltaje en una resistencia está dado por R por la corriente que fluye en el circuito. En un inductor sería L, el valor del inductor, por
el diferencial de la corriente en función del tiempo. Y en un capacitor sería el inverso del valor del capacitor por la integral de la corriente en función del tiempo desde el tiempo establecido hasta 0. Cabe también recordar que por medio de la ley de voltajes de Kirchhoff podemos analizar el circuito diciendo que la sumatoria de los voltajes de los elementos en el circuito es igual al voltaje que proporciona la fuente. Entonces, sustituyendo como habíamos definido cada uno de los voltajes en la ecuación de leyes de voltajes de Kirchhoff, tenemos la ecuación número 2. Luego de haber sustituido cada uno de los voltajes en la ley de voltajes de Kirchhoff, nos damos cuenta de que nuestra variable de interés sería el voltaje en el capacitor, ya que ahí estaría dado el voltaje de salida del circuito, para con esto encontrar la función de transferencia. Entonces, derivamos con respecto al tiempo y multiplicamos la nueva igualdad por C, es decir, el valor del capacitor en cada lado de la ecuación. Entonces, luego tendríamos la ecuación número 7, como la vemos ahí planteada, que dice que el voltaje de entrada en función del tiempo está dado por LC, que multiplica a la segunda derivada de BC de t sobre dt al cuadrado, más RC, que multiplica a la derivada de BC de t en función del tiempo, más el voltaje en el capacitor. Entonces, teniendo esta nueva ecuación 7, podemos encontrar la función de transferencia utilizando la transformada de Laplace. Aplicándola en nuestra anterior ecuación, tendríamos que el voltaje de entrada de S es igual a LC, que multiplica a S al cuadrado BC de S menos S BC en 0 menos BC en 0 más RC, que multiplica a S BC de S menos BC en 0 más BC de S. Teniendo en cuenta que BC en 0 es igual a BC' en 0 y todo eso es igual a 0, tendríamos una nueva ecuación que dice que el voltaje de entrada de S es igual a BC de S, que multiplica LC S al cuadrado más RC de S más 1. Con esto podríamos despejar nuestra variable de interés y así mostrando la relación de la función de transferencia, que sería el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Luego, reemplazando los valores de cada elemento en nuestra nueva ecuación, tenemos que el voltaje en el capacitor en S es igual a 1 sobre 12S al cuadrado más 7S más 1 por 1 sobre S, aplicando la transformada de Laplace. Luego, aplicando fracciones parciales, podemos encontrar valores que satisfagan a, B y C. Con esto nos quedaría una última ecuación que dice que BC de S es igual a 9 sobre 3S más 1 menos 6 sobre 4S más 1 más 1 sobre S. Aplicando la transformada inversa de Laplace, la salida del circuito nos quedaría como BC en función de t es igual a 3 Euler a la menos t sobre 3 menos 4 Euler a la menos t sobre 4 más 1, que multiplica a 1 de t. Teniendo entonces así el voltaje en el capacitor, que sería nuestro voltaje de salida del sistema en cualquier instante de tiempo t. Finalmente, se demostró que mediante la aplicación de las ecuaciones diferenciales y sus derivados, transformadas de Laplace, es posible analizar y darle solución a un circuito RLC en serie y conocer la función de transferencia del circuito aplicando teoremas básicos de la electrónica y el cálculo. Se comprobó la utilidad de la transformada de Laplace para ecuaciones declaradas en función del tiempo.
y se logró corroborar las bases teóricas investigadas para el proyecto y las que el profesor nos suministró en clase, ya que todas mantuvieron fiel relación a lo expuesto en el proyecto.